Mm, Buenas noches, profesora, y buenas noches, compañeros, y a todos en general. El día de hoy voy a hablar acerca de mi postura respecto a la reforma agraria y cómo ésta pudo afectar económica, política o socialmente a nuestro país. Primero hay que recordar, como introducción, cuál es la reforma agraria. La reforma agraria fue la reforma lanzada dentro del gobierno de Velasco que quería que la tierra sea de quien la trabaje, es decir, todos los latifundios que existían dentro del país pasaron a manos de los campesinos y se despojaron de estas tierras a quienes las explotaban, ¿no? A los tenientes y todos ellos que tenían las tierras. Ahora, permíteme argumentar mi posición. Particularmente y en general, pienso que la reforma agraria afectó profundamente al país, siendo más las contras que los pros de la realización de la misma. Económicamente, el país vio posterior a esta reforma una inflación de más de eh, 3000%, ya llegando a esos puntos en los gobiernos de Belaúnde Terry o Alan García. Esto se vio evidentemente unido no solo a la reforma agraria, sino también al panorama internacional y el panorama nacional y a las malas ejecuciones de programas económicos por estos gobiernos, pero la base de todo fue esta reforma, porque de forma política también hizo que el gobierno sea estatizado, es decir, hizo que haya una gran cantidad de burocracia y de empresas mal asesoradas dentro del gobierno, porque si bien las tierras pasaban a nombre de los campesinos, ellos no tenían la capacidad de poder manejarlo. Entonces el Estado, para poder de alguna forma darle sentido a la propuesta y a la reforma que habían generado, los querían agrupar en pequeños grupos que permitieran mejorar las cosas, pero por el contrario fue peor, porque al ser grupos más pequeños, no tenían la capacidad de poder producir y exportar los productos que ellos sembraban, ¿no? Eso es en el aspecto económico y político. Ahora, en el aspecto social, esto generó más pobreza para los mismos campesinos, lo que a su vez hizo que se desarrollara y brotara el grupo terrorista Sendero Luminoso, que se desarrolló principalmente en estos lugares, en la Sierra Central del Perú, en los departamentos de Huancavelica, Ayacucho y Junín. Entonces, em, socialmente hizo que todo el país se vea afectado por la pobreza, principalmente, como les decía, por los campesinos, pero al haber esa pobreza, esa desigualdad, porque finalmente fueron los gobernantes y los militares quienes se enriquecieron más durante este periodo. Esta desigualdad provocó que se crearan este grupo terrorista y un otro como el MRTA. Y esta desigualdad se vio brotada con ataques terroristas de estos grupos, ¿no? Entonces, en conclusión, para mí, el hecho de la reforma quizás tenía una buena razón de ser o tenía sentido desde el punto de vista a ejecutar, pero la ejecución fue terrible, fue mala y afectó profundamente al país en todos estos temas, ¿no? Entonces, y considero que sí que fue nefasto el desarrollo de esta reforma. Muchas gracias.